Hola, ¿qué tal, compañeros? Vamos a dar comienzo a nuestra nueva sesión. El día de hoy vamos a ver el interés compuesto. Comencemos. En el primer ejemplo del capítulo 5, Vidaurri nos dice: Tomás invierte 500,000 pesos al 15% anual, capitalizable cada mes, a un plazo de 6 meses. Calcule el monto compuesto al cabo de 6 meses, el interés compuesto ganado, y compare el monto compuesto con el monto simple. Bueno, a partir de esos datos sabemos que los 500,000 pesos son el capital o principal, que la tasa de interés es el 15% con capitalización mensual y el tiempo son 6 meses. De la fórmula de interés compuesto sabemos que el monto es igual al principal por 1 más la tasa de interés elevado al tiempo. De esta manera nos quedaría 500,000 por 1 más 0.15 entre 12 a la 6. Aquí hay que hacer mención que debemos de tener en la misma sintonía tanto la frecuencia de capitalización como el tiempo. Como la capitalización es mensual, la tasa se dividió entre 12 y el tiempo está en meses. De esta manera, Tomás habrá ganado, después de 6 meses, 538,696.6, a diferencia de que si hubiéramos utilizado la fórmula de interés simple, Tomás solamente hubiera ganado 537,500 pesos. Con esto demostramos que el interés compuesto es mayor al interés simple. Pasemos al ejemplo número 2. Nos dice el autor: determine el monto compuesto después de 4 años. Si se invierten 100,000 a una tasa del 18% capitalizable trimestral. Aquí hay que revisar que hay 4 trimestres en un año. Por lo tanto, la tasa de interés del 18% se tiene que dividir entre 4. Y el tiempo debe de estar en la misma frecuencia de la capitalización. Esto es, que en 4 años, al haber por cada año 4 trimestres, entonces el tiempo será 4 por 4 igual a 16 trimestres. Tal y como lo podemos ver en la fórmula de el monto del interés compuesto, el cálculo será de la forma siguiente, tal y como podrán ver ustedes en el pizarrón. De esta manera, esta persona tendrá un monto de 202,237. Ejemplo número 3. El costo de la energía eléctrica aumentará
3.16% mensual durante los próximos 12 meses. ¿De cuánto será el aumento total expresado en porcentaje? Aquí podemos ver que no tenemos el costo de la luz. Por ello, podemos inventar algún costo. Por ejemplo, 2 pesos. Podemos observar que la tasa de interés o el incremento de la tasa de interés es del 3.16% mensual y que el tiempo está dado en meses. Por lo tanto, no tenemos que hacer ningún cálculo adicional sobre la tasa de interés, dado que la frecuencia de capitalización y el tiempo están en la misma sintonía. De esta manera, nuevamente utilizando la fórmula de monto del interés compuesto, nos quedará de la siguiente manera. Así, de 2 pesos se incrementará al cabo de 12 meses en 2.9051 el costo de la luz. Para expresar ese incremento en términos porcentuales, tendríamos que sacar la diferencia entre el monto y el principal, que nos daría 0.9051 y dividirlo entre 2. De esta forma, X nos dará un porcentaje de incremento del 45.25%. Vayamos a otro ejemplo. Nos señala el autor. El 1 de abril del 2003 se depositan 18,000 pesos en el banco. Y se piensan retirar hasta el 1 de octubre del 2004. De tal manera que una vez que se nos proporcione la tasa de interés, tendríamos que contar en el calendario los días del 1 de abril al 1 de octubre para obtener el monto compuesto. Aquí habría que observar que dado que el tiempo va a estar dado en días, tendríamos que hacer la conversión de días a meses.
Retomando ese mismo ejemplo, pero con varios movimientos a lo largo de ese periodo. Nos señala, el 1 de abril del 2003 se depositaron 18,000 pesos al 20% capitalizable mensualmente. El 1 de octubre del 2004 se depositaron 31,000 pesos a la cuenta, sin hacer retiros. Y ese mismo día, la tasa de interés cambió al 15% capitalizable quincenalmente. La pregunta es, ¿cuál es el saldo al 1 de noviembre de 2006 si la tasa de interés volvió a cambiar el 1 de enero del 2006 al 9% capitalizable mensualmente? Aquí podemos ver tres movimientos. El primero sería calcular entonces el monto del 1 de abril al 1 de octubre de 2004. Como la tasa es capitalizable mensualmente, contaríamos de abril del 2003 a octubre del 2004 y tendríamos 18 meses. De esta manera, los 18,000 pesos se convertirían en 24,237. Como un segundo movimiento, nos dicen que se deposita 31,000 pesos y no se hace retiro, de tal manera que se incrementaría con los 24,237.37 que se obtuvieron al 1 de octubre del 2004. En este segundo movimiento, la tasa cambia capitalizable quincenalmente. Y entonces haríamos el conteo del 1 de octubre del 2004 al 1 de enero de 2006, dándonos una cantidad de 66,590.22. Finalmente, para el 1 de enero del 2006, el 1 de noviembre del 2006, la tasa volvió a cambiar. En este caso, del 19% capitalizable mensualmente. De esta manera, tomando en cuenta esos tres movimientos, obtendríamos una cantidad de 71,756.46. Otro ejemplo. Calculemos el valor presente de 16,000 pesos que vencen dentro de 2 años. La tasa de interés es del 38%
capitalizable bimestralmente. Sabemos que hay 6 bimestres en el año y entonces el tiempo hay que convertirlo, los 2 años, en bimestres. En este caso serían 12 bimestres. Haciendo el despeje del monto para obtener el principal o valor presente, tendríamos 16,000 entre .38 entre 6 a la 12. Los 2 años convertidos en bimestres. Siguiente ejemplo. Luis recibe una herencia de 500,000 pesos. Quiere invertirlos en su fondo de jubilación. Él piensa jubilarse dentro de 25 años y para entonces desea tener en su fondo de jubilación 12 millones. La pregunta es, ¿qué parte de la herencia deberá invertir en este instante si el dinero estará ganando una tasa de interés compuesto cada mes del 13.25% anual? Nuevamente tendríamos que utilizar la fórmula de principal del interés compuesto para saber cuánto es lo que debe de depositar en este instante para que pueda lograr su meta Luis. La tasa de interés, nuevamente vemos que es capitalizable mensualmente, entonces se tendría que dividir entre 12 y los 25 años tendrían que multiplicarse por 12 para tener la cantidad en meses. De esta manera, Luis tendrá que depositar 445,107.66 de su herencia de 500,000 pesos. Siguiente ejemplo. En la compra de un auto, el señor Soto da un enganche de 20,000 y acuerda pagar 106,577.73 4 meses después, cantidad que incluye intereses por el financiamiento, esto es, el monto. Si la tasa de interés
es del 35% compuesto, capitalizable mensualmente, entonces el precio de contado del auto, ¿cuál sería? Para obtener el precio de contado, debemos de sumar el enganche más el valor presente de la cantidad que se comprometió el señor Soto, dado que los 106.577 se señala que ya incluye intereses y el precio de contado al estar en el tiempo cero nos indicaría que el precio de contado en este instante de ese auto sería de 115,000 pesos. Vayámonos a otro ejemplo. Ahora utilizando el despeje de la I pequeña, la tasa de interés. ¿A qué tasa de interés compuesto se deben depositar 11,500 pesos para disponer de 13,000 pesos en un plazo de 15 meses? Considerando que los intereses se capitalizan cada quincena. En este caso, los 15 meses se convertirían en 30 quincenas y el despeje de la tasa de interés es el que estamos viendo en pantalla. Como el cálculo lo estamos haciendo de forma quincenal, la tasa de interés nos va a dar en la forma quincenal. Por lo tanto, tendríamos que multiplicarla por 24 quincenas en un año para obtener la tasa de interés compuesta anual. Uno más. Se desea duplicar un capital en un año. La capitalización se lleva a cabo cada semana. ¿A qué tasa de interés se debe invertir? En este caso no tenemos
la cantidad en pesos tanto del capital como del monto. Por lo tanto, el principal será X y el monto al querer duplicar el capital será 2X. Sabemos que en un año hay 52 semanas. Por lo tanto, si sustituimos en el desarrollo de la tasa de interés, tendríamos una tasa de interés semanal. Para obtenerla en términos anuales, tendríamos que multiplicar nuevamente por 52 y así obtendríamos la tasa de interés anual. Aquí vemos que la tasa por semana es de 0.01341, es decir, de 1.34% semanal. Al multiplicarla por 24 nos daría la tasa de interés anual, que en este caso sería de 69.77%. Uno más. ¿En cuánto tiempo se triplicará un principal o capital si la tasa de interés es del 18% compuesto cada cuatrimestre? En este caso sabemos que hay 3 cuatrimestres en el año, por lo tanto la tasa de interés se va a dividir entre 3 en nuestro cálculo de la fórmula de la tasa de interés. Al introducir la capitalización cuatrimestral, el tiempo nos saldrá en cuatrimestres. Aplicando logaritmos, tendríamos 18 cuatrimestres.
Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.